Sí, como digo, lo más importante que me parece a mí que tenemos que identificar cuando queremos comprender la filosofía de Nietzsche es situarlo en el contexto de la evolución de la modernidad, en el contexto adecuado de la evolución de la modernidad. Y si nos damos cuenta eh, respecto de esta evolución del concepto de modernidad, lo más importante a tener en cuenta con él es que pertenece a lo que podríamos llamar ese momento moderno que se caracteriza por la estetización del mundo. ¿Mm? Voy a intentar exponer de una manera precisa este concepto. ¿Mm? Llamamos estetización del mundo a aquel momento en la historia occidental, obviamente, estamos hablando solo de la historia occidental, en la que la esfera de acción estética se convierte en la esfera absoluta de la vida. Y entendemos por esfera absoluta de la vida aquella que no solamente posee un sentido propio y autónomo, sino que está en condiciones desde ella misma de dar el sentido a todas las demás esferas de acción. Bueno, esta es una teoría que procede, procede reformulada para mí, un pensador muy grande del siglo XX, que es Max Weber. Max Weber, lo que entendemos por Max Weber, el gran sociólogo alemán, ¿no? Que tiene una teoría de la modernidad como aquel proceso por el que las esferas de acción se van diferenciando. Modernidad es la capacidad que tiene la cultura occidental de identificar la diferencia entre la esfera erótica, la esfera religiosa, la esfera política, la esfera moral, la esfera económica. Pues bien, otra de esas esferas es la esfera estética, la esfera que se especializa en la producción no de mercancías, no de justicia, no de amor, no de verdad, sino de belleza. Ahora, lo importante es que esto no lo dice Beba, esto lo dice, esto es una variación. Lo más importante es que esta diferenciación de esferas no solo es una diferenciación en que se ven las características propias de cada esfera, sino que en un momento determinado una de esas esferas se eleva a absoluta. ¿Mm? Por ejemplo, el principio mismo de la modernidad con la reforma protestante, la religión se eleva a esfera absoluta. Para Lutero, para Calvino, para la contrarreforma, la religión es la esfera que tiene que dirigir la totalidad de la sociedad. Tiene que dar su sentido a lo que es la política, tiene que dar su sentido a lo que es el arte, tiene que dar su sentido a lo que es la relación amorosa, etcétera, etcétera. Pues bien, la modernidad ha ido pasando por diferentes esferas absolutas. Por una parte, la religión pronto llegó al Estado como esfera absoluta. En la Ilustración, algunos desarrollan la ciencia como esfera absoluta. Con Marx se llega a la economía como esfera absoluta. Y con Nietzsche se llega a la plena conciencia de la estética como esfera absoluta. Con esto se invierte toda la filosofía moderna. Porque si nos acordamos, Kant
que ha canonizado, Kant ha dado la norma a la filosofía moderna. Kant se caracteriza por establecer su teoría crítica mostrando que en el fondo no hay ninguna esfera absoluta. Kant analiza la ciencia en la crítica de la razón pura, limita la ciencia para dar paso a la moral, limita la moral para dar paso en la crítica del juicio a la estética, limita la estética para dar paso a la política y el derecho, y al final acaba redescubriendo el sentido de la religión en ese libro final, tardío, pero importante, que es, como sabéis, la religión dentro de los límites de la mera razón, ¿no? Por eso Kant es, en cierto modo, el que da la norma de la modernidad, porque establece la lógica de cada esfera sin ofrecer una esfera absoluta. La única esfera absoluta en este sentido es la razón, la racionalidad, que es la misma para aclarar la teoría de la ciencia, la teoría de la moral, la teoría de la estética, la teoría de la vida, la teoría de la política, la teoría del derecho o la teoría de la religión. ¿Mm? Eh, Nietzsche ya no está ahí. Nietzsche ya se ha relacionado con Kant. Acordaos que Nietzsche quiso hacer la tesis doctoral sobre la crítica del juicio kantiano y ha estudiado muy bien la crítica del juicio kantiano y ha elevado, como muchos otros hicieron, la crítica del juicio a la crítica fundamental. Y Nietzsche se deduce de esta identificación de la crítica del juicio kantiano como no una más en el territorio de la crítica, sino como el elemento fundamental, real de la crítica, el elemento fundamental de la filosofía. ¿Y por qué? Porque en la crítica del juicio se vincula de un modo estricto, estrecho, la relación de la vida con el arte. En la primera parte de la crítica del juicio se analiza el arte, se analiza el concepto de lo bello y lo sublime, y en la segunda parte se analiza el concepto de vida. Y Nietzsche es el gran pensador que vincula ambos conceptos de la forma más intensa. La vida humana, la vida en su creatividad, tiene como finalidad fundamental la producción de belleza, la producción artística. Kant ya había mostrado que la forma en que se vincula la vida con el arte es lo que él llama la técnica inconsciente de la naturaleza. Y que esa técnica inconsciente de la naturaleza, cuando aparece en el ser humano, aparece obviamente de forma inconsciente, pero de una forma que el ser humano imita la capacidad productiva misma de la naturaleza y presenta una forma de subjetividad que se llama genio, genie. Kant, de este modo, ha inaugurado la época del genio que lleva Nietzsche a su perfección. Podemos decir que Nietzsche es el representante característico de la época del genio. ¿Esto qué significa realmente? Acordaos que Kant, a finales de los años 70 de su vida,
1770, 1780, está intentando escribir la crítica de la razón pura y que tiene muchas dificultades para desplegar la crítica de razón pura. Fueron 10 años escribiendo la crítica de razón pura y tiene muchas dificultades por una razón fundamental, porque no da con una teoría que medie entre la intuición estética, de la parte de la estética trascendental, y la lógica, la parte fundamental de la lógica, que es el entendimiento. No sabe cómo mediar entre intuiciones y conceptos. Al final descubre que esta mediación es la imaginación. La imaginación se dice en alemán, como sabéis, Einbildungskraft. Einbildungskraft, fuerza de figuración, ¿no? En realidad, eh, en la época de Kant, en este momento, eh, la imaginación llega a convertirse en una potencia casi cósmica, una potencia que enraiza en el fondo mismo de la vida. Kant descubre la imaginación por un filósofo que se llamaba Tetens, pero en realidad una variación de esta teoría la tienen los biólogos de la época y fundamentalmente un biólogo muy importante para Kant, que es Blumenbach, ¿no? Y Blumenbach no habla tanto de la Einbildungskraft, ¿no?, como imaginación, sino que habla del Einbildungstrieb, esto es, del instinto de la pulsión que hay en la vida misma para figurar, para establecer formas, ¿no? Por supuesto, esto va a ser leído por Goethe, va a ser leído por toda la época y va a llegar hasta filósofos muy actuales como Roger Caillois, ¿no?, uno de los grandes amigos de Bataille en el Collège de Sociologie de París en los años 20 y 30. Este Einbildungstrieb, esta pulsión que tiene la vida misma para dar forma, es lo que el genio imita. Cuando Kant habla de que la producción de belleza natural se debe a una técnica inconsciente de la naturaleza y que cuando eso se da en el ser humano es un genio, lo que quiere decir es que el genio está poseído por su instinto, por su pulsión de forma, de configuración, y que comparte esta pulsión con toda la naturaleza y que por eso es una pulsión inconsciente, pero por eso mismo es productora. Pero la estructura fundamental de la belleza es la forma, la cohesión de la diversidad empírica, y el genio lo que hace es producir belleza en la medida en que configura formas ordenadas, armónicas, estructuradas de la realidad. Ahora, podemos dejar este argumento aquí, por ahora, podemos dejar este argumento aquí y darnos cuenta de la manera en que se presentaba. Es una historia muy larga. Estamos en una clase de historia de la filosofía, creo, ¿no? Es una historia un poco larga. Y tiene muchos flecos, ¿no? Como todo en la historia cultural y en la historia intelectual tiene muchos flecos, ¿no? Pero me gustaría poner el punto ahora en la manera, la manera en que las esferas de acción, cada una de las esferas de acción, se ha impuesto como absoluta.
la manera en que un ámbito de la vida cultural adquiere un valor por encima de cualquier otro. Y esto siempre tiene una manifestación. Esa esfera que aspira a ser más importante que todas las demás y que aspira a dar el sentido a todas las demás, se define siempre de una manera: aquello que está más allá del bien y del mal. Esto me parece que es muy importante y tiene su primera ocurrencia en Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo, si Maquiavelo es un autor que tiene una extraordinaria influencia sobre Nietzsche, posiblemente el filósofo que más influencia tiene sobre Nietzsche, después de Hegel. Pero Maquiavelo lo que dice es una cosa muy sencilla. La política, la política puede ser la esfera absoluta, debe ser la esfera. Él lo ve como la esfera absoluta, porque él es un patriota, él es un amigo de la República y quiere que efectivamente la gente esté imbuida de esta noción de política para realizar la unidad italiana, la unidad nacional italiana. Pero lo primero que tiene que ver es que si alguien se pone en el camino de realizar la unidad italiana, tiene que estar en condiciones de destruir el primado de la religión romana, de la religión papal. Porque Maquiavelo identifica que el Papa es el principal obstáculo para la unidad italiana. Pero ¿cómo se puede decir que el príncipe que tiene que fundar la unidad nacional puede ir en contra de la religión? Eh, Sencillamente porque el príncipe está más allá del bien y del mal. Cuando organiza la esfera de la política, el príncipe puede ser cruel, puede personalmente ser un canalla, moralmente puede ser indigno, religiosamente puede ser ateo. Estamos hablando de un condottiero, ¿no? Un condottiero, un hombre de guerra, pero puede fundar la política, puede fundar la verdadera forma republicana. Si logra autotrascender este primer momento de violencia y está en condiciones de fundar un orden que haga olvidar, que haga olvidar toda la violencia pasada, ¿no? Podemos darnos cuenta de todos aquellos que han elaborado una esfera absoluta que todos han querido siempre situarse más allá del bien y del mal. El, el hombre reformado religioso de Münster que quiere fundar la nueva Jerusalén aquí en la tierra, la iglesia de los santos, y que, por supuesto, tiene que destruir todos los órdenes mundanos. En el momento destructivo tiene que estar más allá del bien y del mal. El hombre de Estado, como Richelieu, tiene que estar más allá del bien y del mal. El líder revolucionario que quiere dirigir la lucha de clases tiene que situarse más allá del bien y del mal. Y el hombre estético que quiere hacer de la estética la manifestación más profunda y poderosa de la vida, tiene que estar más allá del bien y del mal. Esto no habría sido posible, no habría sido posible sin que Maquiavelo hubiera tenido un autor fundamental, muy cercano a Nietzsche, que fue Hegel. Hegel, en los escritos
sobre la Constitución de Alemania, en la filosofía real de Jena, en todo lo que escribe desde el año 1800 a 1806, es un ferviente admirador de Maquiavelo. Es lo que él llama el hombre, el Teseo, el héroe, fundador de civilización, ¿no? Teseo, acordaos, ¿no? Que elimina al Minotauro y está en condiciones de fundar un orden político, ¿no? Bueno, este Teseo, Hegel lo describe como el crimen absoluto, como el portador de crimen, eh, que está el portador del mal, ¿no? Pero este punto me parece el decisivo para entender a Nietzsche, es un mal reconciliado consigo mismo, hermanado consigo mismo. Esto es un mal que en la realización del mal se autotrasciende. Y por supuesto, como Maquiavelo, Hegel pensaba que este Teseo, este hombre que está más allá del bien y del mal, era ciertamente el héroe político, ¿no? Y lo dice con todas las letras, el tirano. Imaginaos, ¿no? Un Napoleón, un Robespierre, ¿no? El tirano. Sin embargo, eh, Nietzsche recoge esta misma forma de estructura hegeliana y la despliega sistemáticamente. Y esto alrededor de algo que el propio Hegel había desplegado en Jena y también alrededor de esta figura, ¿no? Un tanto monstruosa que está en condiciones realmente de situarse más allá del bien y del mal. Y es que en relación con este mismo tema, hay que colocar el desarrollo de Hegel de la dialéctica del amo y el esclavo. Y este punto me parece que es muy interesante porque muestra que este hombre que se lanza a la lucha y que se lanza a la lucha sin miedo a recibir o a dar muerte, esto es realmente lo que hace en la dialéctica del amo y el esclavo, este hombre es el que busca reconocimiento y un reconocimiento absoluto como Señor. Con esto estamos dando un paso más allá de Kant, obviamente, porque estamos mostrando que estar más allá del bien y del mal es la estructura misma de la configuración del señorío. Esto es, que aquello que en Kant era pura y exclusivamente la vida que tiene el instinto formador, ahora ese instinto formador, fijaos cómo la estética empieza a invadirlo todo, ese instinto formador es también un instinto de señorío. Esto es, nos colocamos más allá del bien y del mal porque tenemos una fuerza vital que nos permite arrostrar la muerte, que nos permite llevar la lucha hasta el último punto, hasta que el otro diga, basta, me rindo, basta, me rindo. Amo más la vida que mi propio poder, amo más la vida que mi propia libertad y me someto a ti a cambio de estar vivo. Bueno, Nietzsche incorpora este momento, pero ya lo hace depender de la estética. Esto es, yo, un sujeto vivo, descubro en mí una Kraft, una fuerza de producción de belleza, de Bildung, pero que al mismo tiempo
descubro en realidad que esa fuerza es una fuerza de Macht, de poder, una fuerza de señorío, y que por lo tanto, entre mi voluntad de arte y mi voluntad de poder hay una identificación, una convergencia radical. Y esto es realmente lo que me hace señor. No puedo ser señor meramente desde el desnudo, desde la desnuda violencia, de la Gewalt, ¿no? De la fuerza, de la coacción. Solo soy señor si mi fuerza es formadora, es estéticamente formadora. Y desde este momento, estética y política tienen que ir completamente juntas, tienen que ser convergentes. El problema, el problema de Nietzsche, el problema de Nietzsche es cómo esto no se ha visto antes. ¿Por qué? Esto que le resulta evidente, que le resulta incluso, fijaos, que le resulta apoyado en la ciencia. O sea, solemos solemos ver a Nietzsche como un irracionalista en el sentido de que efectivamente pone el arte por encima de cualquier otra cosa, pero el arte por encima de cualquier otra cosa da sentido a todas las demás cosas. Esto es, no rompe con el valor de todas las demás cosas, le da sentido. Y por eso Nietzsche pone al arte por encima de la ciencia, claro. Pero eso no quiere decir que la ciencia no tenga valor. Lo ha dicho en todos sus escritos, fundamentalmente en Humano, demasiado humano. La ciencia tiene valor, el científico tiene valor. Solo que el científico no es creador de nuevos valores, no es el creador de nuevas formas, pero tiene valor. Y en este sentido, el científico científico de la vida, nos muestra que la vida está atravesada completamente por la voluntad de poder, por la voluntad de forma. En este sentido, lo que se deriva de la filosofía de Nietzsche es una reforma de la biología, es una crítica radical al darwinismo. Darwinismo que conocía perfectamente y darwinismo que en cierto modo ya había alcanzado por Galton y otros, ya había alcanzado la dimensión de teoría social, ¿no? En Inglaterra. El, el problema fundamental de Nietzsche es si efectivamente desde la estética, desde el arte, se comprende la vida de otro modo, científicamente valioso, ¿cómo es que esto no se ha reconocido antes? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué la biología darwinista no ha sido capaz realmente de identificar esta estructura misma de la vida? Y Nietzsche aquí es genial y nos dice que en el fondo la concepción de la vida que procede del darwinismo es una concepción de la vida propia de la época en la que la economía era la esfera absoluta. Es relevante eh, para darnos cuenta de que, en cierto modo, el pensador Darwin está influido
por el pensador Malthus. Esto es, el pensador de la biología está influido por el pensador de la economía. Y para Nietzsche, esta vinculación de la economía como esfera que determina la ciencia había llegado a su culminación con el marxismo. El marxismo es la comprensión de los ideales que es compatible con esta mirada de la economía sobre la ciencia, sobre la sociedad, sobre el arte, sobre la vida. ¿Y en qué sentido hablamos aquí de la economía? Como lo que está determinando la mirada que Nietzsche descubre en el darwinismo y en el comunismo, y en el comunismo de Marx, ¿no? La mirada de la producción, de la cantidad. Esto es, lo cuantitativamente productivo es la lógica de la economía. Lo que hace Darwin es ver a la vida como producción de cantidades de poblaciones. En lo que está interesado Darwin es la productividad del máximo grupo posible de vivientes. La ley de la adaptación tiene como regla la producción de máxima amplitud de campo poblacional, de la población más numerosa. Por eso el problema económico es clave, cómo alimentamos la producción de Malthus, ¿no? Cómo mantenemos a la población más numerosa, ¿no? Y esto fundamentalmente porque Darwin cree que la voluntad de poder, la voluntad viva, la voluntad de adaptación, tiene como única aspiración la autoconservación. Y esto significa la mayor proliferación de tu propia carga genética. Ahora bien, si un individuo dotado de una fuerza vital tiene como aspiración la mayor propagación, la mayor propagación de su carga genética, inexorablemente lo que va a producir es un tipo medio. No va a reproducir su excelencia biológica, sino un tipo medio. ¿Por qué? Porque no va a seleccionar las hembras con las que se parea. Se pareará con las hembras más bajas de la potencia vital o con las más altas, porque su aspiración es la producción de máxima cantidad de población. Y esto es lo que hace la democracia, dice Nietzsche. Esto es lo que hace el socialismo, dice Nietzsche. Por eso Marx ha tenido que producir el comunismo en Londres, donde Darwin. Pero los que tenemos la estética como esfera absoluta, no podemos aceptar esto. No podemos aceptar que en el fondo la vida es un instinto de procreación que tiende a autoconservarse en el sentido de aumentar la población viviente. Por supuesto, esto significa, obviamente, que la estética deja de mantener la sexualidad humana en el centro. ¿Por qué? La sexualidad humana es lo que dice Darwin, ciertamente. La estética no aspira a la autoconservación, no aspira al aumento de la población, no aspira a la productividad en modo alguno. Aspira a otra cosa. Aspira a la excelencia. Aspira a la producción de señorío. Aspira a la producción de algo único, no a la población de cantidad. Porque la belleza es una cualidad, no es una cantidad. Y por lo tanto, no puede reconciliarse con la sexualidad. Se dice más allá
del bien y del mal, pero claro, también está más allá del amor, más allá de la pulsión sexual, ¿no? Por eso podemos ver hasta qué punto Freud, cuando decide acabar con la filosofía de Nietzsche, y ese es uno de sus objetivos fundamentales, pone Eros, pone la sexualidad en el centro mismo de la vida, ¿no? Para acabar con lo que él llamaba el mito ario del señorío, el mito ario de la dominación, ¿no? ¿Y qué fin tiene entonces? ¿Qué fin tiene entonces la estética? Nietzsche, Nietzsche descubre desde muy pronto que el fin de la estética, en cierto modo, es, claro, una explosión de vida cualitativa, no cuantitativa. Esto es, que a esa explosión de vida no le interesa el tiempo. Todo esto llega, como sabéis, de manera muy profunda hasta la época del Tercer Reich, ¿no? Atención, Nietzsche no puede en modo alguno considerarse como un antecesor ni nada que se parezca al nazismo. Nietzsche es un pensador de una extrema profundidad y solvencia, ¿no? No tiene nada que ver, pero evidentemente fue, como sabemos, completamente manipulado y distorsionado, ¿no? Pero hay algo importante que vincula la perspectiva nietzscheana, ¿no? Con la perspectiva que podemos llamar propia del nazismo, que es la perspectiva en la que el tiempo, el mantenimiento del tiempo, es indiferente. Esto es, y a esta consideración que hace que el tiempo de la vida humana sea indiferente frente o respecto de la producción de ese estallido, de ese estallido formidable de belleza, esa es la comprensión trágica que se manifiesta por primera vez en los griegos y que Nietzsche desea ahora identificar como aquella estructura misma de la vida. Por eso es tan importante Nietzsche como pensador político. Y por eso es tan importante Nietzsche como inspirador de algo que puede ser una lógica del imperio, una lógica del poder, que es que el poder no está hecho para darse continuidad a sí mismo. El poder no está atravesado por el miedo, como pensaría Hobbes, ¿no? A lo largo de toda la modernidad, sino que el poder, en la medida en que caracteriza al Señor, en la medida en que está atravesado por la belleza, arrostra una muerte cercana. Y esto es la estructura de la dialéctica de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? La producción apolínea, la producción de forma, la producción de todo esto que Kant veía instalado en la vida como Einbildungskraft, como producción de formación, eso, en el fondo, esto es lo más, sirve a la vida, promueve la vida, promueve la excelencia de la vida, porque va hermanado a la muerte. No está hecho para el mantenimiento prolongado de la vida, sino para estar en condiciones de vivir la muerte de modo completamente estático, de modo completamente asumible, de modo completamente
eh, inconsciente, pero perdidos, entregados a la belleza. Y esta forma de comprender las cosas de Nietzsche está profundamente enraizada en una tradición alemana que también procede de Kant y que tiene dos antecedentes sobre los que Nietzsche se levanta para acabar con lo que llamamos la Goethe-Zeit, la época de Goethe, y entrar en esa fase de la modernidad que caracterizamos como la época trágica de la modernidad. Una época trágica que naturalmente está en condiciones de arrostrar la muerte de un modo que finalmente y socialmente fue masivo y que estuvo sostenida por estructuras culturales muy poderosas. Luego hablaremos algo de esto, pero me voy a referir a los dos grandes momentos alemanes que Nietzsche utiliza para justificar, para mostrar que estar más allá del bien y del mal, que entregarse a la producción de belleza, implica una relación especial con la muerte. E implica, desde este punto de vista, despertar en nosotros la potencia de lo dionisíaco. Y estos dos autores, grandísimos elementos culturales alemanes, son Friedrich Schiller y Friedrich Hölderlin. Schiller y Hölderlin son los ancestros nietzscheanos. Y posiblemente Nietzsche no hubiera dado una base ontológica a toda su filosofía si no hubiera contado con ellos, si no hubiera contado con sus antecedentes. Porque, evidentemente, los dos son aquellos que han propuesto una teoría de la tragedia en el mundo moderno, en el mundo propio eh, de Nietzsche. Acordaos, Schiller muere hacia 1810. El ideal de Hölderlin era poder conocerlo, poder hablar con él. Se desplaza realmente a Jena en un momento determinado, ¿no? Y se instala humildemente en el restaurante donde ellos están, en la taberna donde ellos están, pero no se atreve a dirigirle la palabra porque en el fondo estaban Goethe y Schiller hablando, considera que son semidioses, ¿no? Por supuesto, Hölderlin hace una tragedia fundamental, una tragedia moderna, la tragedia del Empédocles, sobre la que va a estructurar una teoría ontológica de los pueblos. Fijaos, Schiller, que se enfrenta a Hegel de modo muy claro, o que Hegel se enfrenta a Schiller de un modo muy claro, organiza una tragedia moderna. Hölderlin organiza una tragedia antigua, el Empédocles, pero la dota de significatividad moderna. Y, lo que es más importante, sus escritos filosóficos, organiza una ontología para explicar la tragedia. Y de esa ontología bebe Nietzsche, porque de esa ontología va a resultar la diferencia entre la relación apolíneo-dionisíaco. ¿Cuál es, ¿Cuál es el aspecto fundamental que podemos derivar de la tragedia de Schiller?
por supuesto, podíamos hablar mucho tiempo, pero lo importante es que de las tragedias de Sila derivamos un hecho decisivo, un hecho completamente impactante, que es que Sila nos presenta a personajes que todos ellos, en un momento determinado, están dotados de una prisa por morir. Esto Freud lo estudió muy profundamente y le llamó pulsión de muerte. Pero es decisivo cuando vemos a Karl Moore, cuando vemos a María Estuardo, cuando vemos a Juana de Arco, cuando vemos a los personajes de la novia de Messina, nos damos cuenta de que la tragedia, lo que realmente moviliza la trama de la tragedia, es que en un momento determinado se dispara una fuerza terrible en el interior de cada uno de ellos que les pide muerte, dar muerte o recibir la propia muerte. Esto es, pero es como si hubiera un curso de actuación que tiene como finalidad fundamental la muerte pura, la muerte al margen de la vida, la muerte como algo que invade la totalidad de la vida anímica, biológica, hacia la autodestrucción, ¿no? Esto, esto me parece que es muy importante porque Sheila ha visto en esta forma una libertad interior. O sea, en esta aspiración de autodestrucción ha visto una manera de libertad. Fijaos, con esto alteró, por supuesto, toda la teoría kantiana, que hacía de la libertad la aspiración de convertirte en un fin en sí mismo. Sheila lo que vio es que hay una potencia demoníaca en el ser humano que, lejos de pedir elevarlo a fin en sí mismo, lo que pide es, como todo fin propio, morir. Que es tremendo, ¿no? Porque es la aceptación de una máxima completamente contraria al imperativo categórico. Y lo más importante es que al hacer esto, Schiller estaba dando una respuesta a Kant, que la religión, dentro de los límites de la mera razón, había dicho que en el fondo en el hombre convive una tendencia, una máxima mala, una máxima contraria al imperativo categórico, y que de repente, nadie sabe muy bien por qué, en el ser humano puede haber una revolución del ánimo que produce una máxima buena. Schiller lo que muestra es que la presencia de esa máxima mala, de esa máxima demoníaca, lleva a la tragedia, lleva a la autodestrucción, ¿no? Y que esa fuerza era bastante parecida a la fuerza que los griegos llamaban ate, ceguera, ¿no? Aquella dimensión de la hibris, que era plena explosión de fuerzas que motivaba una acción completamente al margen de sus consecuencias, ¿no? En este sentido, locura también. Pero era una forma de libertad. Esta es, a mi modo de ver, la extraordinaria dimensión filosófica de Schiller. ¿Qué es lo que hace Hölderlin? Hölderlin lo que hace es proponer sobre estas fuerzas, máxima buena, máxima mala, imperativo categórico, imperativo de muerte, una teoría de los pueblos. Esto si vais a los escritos filosóficos de Hölderlin, podéis ver caracterizadas estas dos fuerzas como las fuerzas de lo aórgico y las fuerzas de lo orgánico. La fuerza de lo aórgico es la fuerza que viene de Oriente, la fuerza que viene de los griegos. Los griegos son un pueblo aórgico, son un pueblo que conoce la tragedia, es un pueblo que puede decir con la
sabiduría del sileno que lo mejor que podría haberle pasado al ser humano es no haber nacido. Y que una vez que ha nacido, lo mejor es que muera cuanto antes. Esto lo dice un pueblo aórgico, ¿no? Pero nosotros, dice Hölderlin, arruinando todo lo que había sido la melancolía de Grecia, todo lo que había sido la melancolía de Grecia, nosotros los occidentales somos un pueblo orgánico. Esto significa que lo pulsional en nosotros es Kant, es la racionalidad, es el imperativo, es el orden, es la estructura ordenada de lo social, es el Estado. Sin embargo, todos los pueblos buscan siempre equilibrar su pulsión con la síntesis de lo ajeno. En realidad, el pueblo solo se conoce a sí mismo cuando está mediado por el conocimiento de lo otro, de lo ajeno, ¿no? Y ciertamente los occidentales solo se conocen como pueblos que buscan el orden, el Estado, la luminosidad, lo apolíneo, acordaos, Apolo, el dios del Estado, ¿no? Cuando de algún modo sienten cómo les inquieta la, 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 la otra forma de ser pueblo, ¿no? Lo aórgico, lo que pide muerte, ¿no? Y de esto es lo que explica que Occidente se haya convertido al cristianismo. Porque el cristianismo es la palmera oriental, es la palmera órgica que se ha instalado en nosotros para compensar nuestra pulsión natural al orden. O sea, el cristianismo tiene este elemento, ¿no?, que hace que todos los órdenes sean relativos, tiene este elemento que en el fondo nos reconcilia con la pasión, con el sufrimiento, con la muerte, ¿no? Y por eso Occidente es cristiano. El, el punto acá es que mientras que Herdelin habla de pueblos, Nietzsche va a hablar de fuerzas ontológicas de la vida. No se trata tanto de que haya pueblos orientales que tienen, como los griegos, ¿no?, que tienen un principio órgico muy fuerte y que tienen que compensar a los pueblos occidentales con un principio orgánico muy fuerte, sino que ambas son la estructura misma de la vida, como hemos dicho desde el principio. Son formas ontológicas, son Freud, Trieb, pulsiones, pulsiones que están en la vida. Pero claramente, en tanto pulsiones que están en la vida, se suponen que aparecen cuando la vida es intacta, cuando la vida es pura, cuando la vida es vida, cuando la vida es fuerte. Y la nuestra no lo es. La nuestra no lo es. ¿Por qué? Porque ha estado atravesada por la democracia, por el socialismo y por, claro, un pueblo extraño, ¿no? Esto, el pueblo de los sacerdotes, que de modo permanente, desde los sacerdotes judíos a los sacerdotes cristianos, ha maleado la vida, ha destruido la vida, ha destruido la pureza de la vida, ha destruido las fuerzas mismas de la vida. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eh, han identificado
una forma de gobernar al máximo número. El sacerdote es el antecedente del político democrático porque ofrece una forma de gobernar al mayor número posible. Pero el mayor número posible solo es compatible entre sí si ninguno de esos mayor número posible tiene la fortaleza, el señorío, la actividad, la fuerza de imponerse con claridad. Por lo tanto, Nietzsche tiene que convertirse el anticristiano, en el anticristiano. Cuando escribe el anticristo, es que está mal hecho esto, está mal traducido. Gutiérrez Girardot, que desgraciadamente falleció hace unos años, pero que es uno de los pensadores más importantes de América Latina y que conocía muy bien el alemán, colombiano, ¿no? Pero que había dirigido la colección Alfa, la editorial Alfa de Buenos Aires, ¿no? Que tradujo, bueno, cosas en su primera época, como la dialéctica de la ilustración, etcétera, etcétera. Gutiérrez Girardot hace una traducción del anticristo, y lo traduce como es debido, no el anticristo, sino el anticristiano. Porque Nietzsche, si vais a todos sus escritos, jamás habla mal de Cristo. Cristo es el idiota, en un sentido que ha tomado de Dostoyevsky. Cristo es el hombre ingenuo, el estúpido, eh, pero, pero no es el sacerdote. Cristo no es un sacerdote, no funda sacerdotes. Cristo es el hombre que confía en la vida, Cristo es el hombre del sermón de la montaña, ¿no? Que crece como los lirios del campo, como los pájaros del cielo. No, no, no está contrapuesto a la vida en modo alguno, ¿no? Es el cristiano, esto es, el discípulo de Pablo. El punto para Nietzsche es Pablo de Tarso y por supuesto todos los demás. Esto es, el prototipo de sacerdote que para gobernar a la totalidad, la eclesía es la totalidad de la asamblea, de la comunidad, para gobernarla tiene que disciplinar los instintos, tiene que igualar los instintos, tiene que estar en condiciones de no permitir la fuerza pura de los instintos, ¿no? Y entonces, eh, no sé qué hora es, y entonces emerge emerge el gran proyecto nietzscheano. ¿Cómo, cómo invertir la historia cristiana? ¿Cómo invertir toda la época del cristianismo? ¿Cómo estar en condiciones de hacer regresar la vida a su propia pureza de energía? Esto es, cómo hacer la historia de los últimos 2000 años reversible. Y esta forma de entender la vida es muy, muy importante para nosotros porque en el fondo es aquello que el darwinismo, posteriormente desplegado por la genética y posteriormente desplegado por la ciencia biológica, tiene más difícil. Nietzsche, desde este punto de vista, se inspira en una ciencia biológica que está en sus orígenes, en una evolución que está en sus orígenes y que no ha incorporado el concepto de irreversibilidad. Para él, la evolución biológica es reversible y para él, el ser humano puede controlarla. Y el ser humano que esté en condiciones de controlar esa reversibilidad será efectivamente, y es curioso, el Übermensch, el que está por encima del hombre, el que está por encima de lo que la evolución cultural histórica de los dos últimos milenios ha producido en el ser humano. ¿Cómo hacer la evolución humana reversible?
es la cuestión. Y Nietzsche, en el fondo, propone dos, y con esto acabo, porque me estoy extendiendo demasiado, quiero dejar preguntas. Nietzsche propone dos posibilidades, ¿no? Primera, hacerla reversible mediante un programa específico propio de la singularidad, ¿no? Hacerlo reversible, tú, cada singular, cada uno en sí mismo. La ascética, tercer tratado de la genealogía de la moral, ¿no? Mediante la ascesis, tú acumulas fuerzas, te concentras. Este tercer tratado es muy importante porque es lo que va a leer Max Weber para hacer la genealogía del puritanismo, de la ética ascética de los puritanos, ¿no? Los puritanos han mostrado energía, han estado en condiciones de tener una fuerza productiva extraordinaria. Cierto, para producir el capitalismo, pero tenían energía justamente por el dispositivo de las tesis. Pero es un dispositivo personal. Bueno, los puritanos dirían, es un dispositivo otorgado por la gracia, por la predestinación, pero es personal. La otra opción es una política estética. La otra opción es que el hombre estético, que está más allá del bien y del mal, que está más allá del eros, esté en condiciones de ser el político. Esto es, de ser el que configura a los pueblos, de ser el equivalente de lo que fue Pericles en Atenas. Y por lo tanto, estar en condiciones de dotar de sentido a la muerte de las poblaciones masivas mediante la producción de una obra estética que les consuele, pero que los lleve a la muerte, que los consuele en su muerte, pero que, desde ese punto de vista, haga brillar ciertamente el artista total, el artista que, más allá de Marx, está en condiciones de decirle a los trabajadores, que para Nietzsche son el equivalente a los esclavos griegos, trabajáis, os matáis, producir plusvalía, y Nietzsche emplea la palabra plusvalía, para este arte que configura vuestro Señor. Y podéis estar en condiciones de dotar de sentido a vuestra muerte en el trabajo porque sabéis que es empleado para la producción de belleza. Y esto no puede durar mucho, no puede durar mucho, pero al menos dará un sentido a vuestras vidas. Porque lo que hace el marxismo, dice Nietzsche, propiciándonos bienestar, garantizándonos bienestar, esto en el fondo es alegraros vuestra forma de esclavitud, pero en el fondo no otorga sentido a lo que hacéis. Porque en cierto modo, el que se instale en la producción de la belleza, el bienestar, es un concepto insignificante. El que produce arte sabe que sufre, sabe que esa producción de belleza solo puede llevarse a cabo mediante el sufrimiento, no mediante el bienestar. En este sentido, Nietzsche es obviamente el detractor de lo que llamamos el último hombre, la pequeña burguesía mundial, y es el padre de todos los que han escrito mal acerca de que esto es exactamente el desierto, el fin del mundo, etcétera, etcétera. La condición fundamental de esta obra de arte es que genera unas relaciones políticas que solo muestran la belleza en la medida en que producen muerte. Y eh, eso hace que un régimen político no se legitime por su eternidad, ¿no? Como Roma, la ciudad eterna, no se legitime por su temporalidad,
sino que se legitime, igual que se legitimó la Grecia clásica por la producción de la belleza del Partenón, por la producción del arte, de la tragedia, etcétera. Y así los seres humanos pueden efectivamente asumir que su sacrificio en tanto que trabajadores y en tanto que esclavos tiene un sentido que tiene que dárselo el filósofo creador, el superhombre estético, el hombre capaz de producir nuevas tragedias, pero que efectivamente en su producción y en su disfrute renuevan las energías y los instintos puros de la vida, el instinto de forma y el instinto de muerte. Gracias. Impresionante. Preguntas, muchachos. Sí, porque yo a las 7:05 tengo que marchar. Bueno, tengo que marchar, tengo que dejaros 7:05, tengo que dejaros porque viene el médico a verme. Ah, Sí, le agradecemos desde ya por tu tiempo y por toda su generosidad. Yo me surge una, pero quizá no sea para este momento. Siéntete libre ahí, como decir. no, 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 por favor, dímela, dímela, claro. ¿Qué, qué vínculo podemos encontrar entre este hombre estético, ¿sí? Con la enseñanza del eterno retorno, presente en el Ah, Santo? mm, sí, esto es importante, esto es muy importante. Estamos en una hora, ¿no? No he podido mostrar todas las caras, ¿no? del pensamiento de Nietzsche, pero está íntimamente vinculado a esta dimensión de reversibilidad que él quiere dotar a la vida, en el sentido de que si la vida se dota de reversibilidad, no tiene que temer a la muerte. Si efectivamente el morir no es sino entrar en una dimensión de eterno retorno, eh, no necesitamos esta ética de la autoconservación, esta ética darwinista de la lucha por la vida para mantener poblaciones inmensas de vivientes, ¿no? Pero todo lo que esto significa es que Nietzsche estaba extraordinariamente interesado en las cuestiones ontológicas y estaba interesado en proyectar la noción de vida no a este pequeño planeta que llamamos Tierra como una excepcionalidad, posiblemente también una excepcionalidad irreversible. Esto es, Nietzsche no ha propuesto en modo alguno una teoría ontológica que tenga en cuenta la segunda ley de la termodinámica. Su inspiración científica ha llegado hasta ahí. Porque lo que nos dice la termodinámica es que los procesos de disipación de energía son irreversibles. Él ha querido proyectar su teoría de la vida con efectos cósmicos. Y me parece que este punto es muy importante. De tal manera que lo que podemos realizar mediante esta asunción de la cultura trágica, que es una aceptación de la muerte, en el fondo viene compensado por la aceptación del eterno retorno. Esto es, por la aceptación de una estructura cósmica real, ¿no? Que está íntimamente relacionada con algo que me parece muy importante. Y aquí Nietzsche, por una parte, tiene en cuenta y no tiene en cuenta la ciencia moderna, que es el problema de la finitud, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos en condiciones de tener una voluntad infinita, porque la voluntad de poder es infinita, esto no cabe duda,
en un mundo que es finito. La única posibilidad es mediante el eterno retorno, ¿no? Esto aquí está obviamente muy influido por su maestro Schopenhauer, del que tampoco he hablado, pero que naturalmente está muy en el centro, y que está, por cierto, muy relacionado con determinadas hipótesis filosóficas y cosmológicas de la época, ¿no? Pero yo lo dejaría en que el eterno retorno es la condición de la reversibilidad, es en este sentido la estructura cósmica que hace que el cosmos tenga, ayude, colabore con la vida, ¿no? Podríamos decir que cuando el superhombre y el hombre estético arrostra la muerte, pero dice, de nuevo otra vez, volvamos otra vez, en el fondo lo que está mostrando es una voluntad infinita en lo infinito, en lo finito, ¿no? Es una estructura especulativa, eh, pero no al modo hegeliano, sino una estructura especulativa cósmica, ¿no? Otra vez, da capo, otra vez significa la vida vuelve, la vida regresa, eh, todo tiene sentido si queremos que regrese, ¿no? La cuestión fundamental es esto, solo podemos identificarnos con una acción si quisiéramos que regresara de forma eterna, ¿no? Esta, que por cierto es una idea muy religiosa, ¿no? Y que se encuentra en Fichte de un modo muy concreto, una idea clara, y del que es el juicio final. El juicio final es estar en condiciones de asumir la acción que estás en estos momentos llevando a cabo, aunque te la representes como esa acción que va a determinar tu vida eterna, ¿no? Esto dice Fichte. Pero en el fondo es algo parecido. Tú te identificas con tu acción y sabes que es tu voluntad de poder si estás en condiciones de afirmarla de tal modo que regresara siempre, de tal modo que fuera la estructura cósmica de las cosas, ¿no? Y claro, en este sentido uh, choca, ¿no? Con, con lo que choca toda ontología general, ¿no? La ontología general tiene, y por eso, claro, el momento fundamental de toda la tradición metafísica alemana, Nietzsche va a ser, Heidegger lo dice de manera, el culminador de la metafísica occidental, ¿no? Como toda ordenación de la metafísica occidental, en el fondo aspira a una teoría del ser, que no tiene, que no reconoce, que no quiere reconocer la centralidad, la excepcionalidad, la irreversibilidad de la Tierra, ¿no? Aquí también Nietzsche era bastante kantiano. Si nosotros vamos a uno de los primeros escritos de Kant, Historia Natural y Teoría del Cielo, de 1755, nos damos cuenta que su teoría del cosmos es el eterno retorno, literalmente, ¿no? Esto es, que el cosmos está continuamente produciendo y desproduciendo formas, ¿no? Desde el Big Bang kantiano, el cosmos se hace y se deshace, pero está así continuamente, ¿no? Cuando llega a su última configuración, comienza a desfigurarse, se desconfigura completamente y de ahí emergen energías para reconfigurarlo de nuevo, que es exactamente el ciclo cósmico en el que Nietzsche quiere instalar la teoría de los instintos y la teoría de la vida. No se escucha bien, ¿eh? No, bueno. En realidad, Sí, no quería hacer una pregunta tan convencional, sino que como es una de las oportunidades tan únicas que yo que tengo, porque fui lectora suya hace 5 años ya, quería finalizar en realidad regalándole un poema
Nada, para que se vaya con un recuerdo, yo siento que muchas veces las preguntas uno se les olvida, ¿no? Y no las recuerda, pero yo creo que un poema muy memorioso, así que no sé si me da como el ejemplo de leérselo y regalárselo. Sí, dígame, dígame, sí. ¿Querés que me acerque más? ¿Perdón? ¿Querés que me acerque más para que me escuches? ¿O Oigo me... mal. Sí. Al compañero le oía bien, pero a usted le oigo mal. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Escuchaste todo lo que te dije o te lo...? Creo que no, ¿no? Me lo repites, no, me lo repites porque no lo he Que captado. como siento que es una oportunidad única y soy lectora suya hace como 5 años ya, soy ¿Mm? muy fiel a sus lecturas, seminarios, charlas, siento que es una oportunidad única de que hayas tenido una charla y hayas aceptado una charla con nosotros acá en Uruguay. Entonces creo que las ¿Mm? preguntas son muy convencionales, son muy comunes y quiero regalarle un poema para que lo recuerde. Siento que los poemas son Ah, curiosos que... ah, genial. Muy bien. Dígame. Eh, Inicio, es una foto mía sonriendo, una niña de 4 años, y dice así, un poco también relacionándolo con la última pregunta del eterno retorno del profesor, que dice así, la miro, la niña en la foto no sabe mi nombre, sonríe sin haber leído a Nietzsche, ni sospecha que el tiempo, ese chiste circular, la hará volver a sus propios ojos. Yo tampoco sé si la he superado o si sigo siendo su sueño obstinado. Quizás fui creado por ella para imaginar una adulta que pudiera mirarla. Nos contemplamos como dos animales del mismo mito, ella pura afirmación, yo pura duda, entre las dos el relámpago de una hora que no pertenece a nadie. Si el eterno retorno existe, no será castigo ni promesa, sino ese instante detenido donde mi yo de 5 años respira en el cuerpo de mis 22, y las dos por un segundo aceptamos volver a empezar sin saber quién soñó a quién. Gracias. Sí. ah, Permíteme que haga un pequeño comentario porque me parece que está íntimamente vinculado a algo que hemos hablado en la charla y que me parece especialmente importante, que es el problema del tiempo, ¿no? Antes he dicho que Nietzsche rompe con la noción kantiana de tiempo como continuidad, ¿no? Con esta forma del sentido interno que es un devenir de sucesión potencialmente infinito. Y Nietzsche ha concentrado esa forma de temporalidad en esto que tú has observado, ¿no? En este presente, que es un presente con el que nos relacionamos de forma estática, ¿no? Contemplación, nos contemplamos, ¿no? Has dicho, con 5 años, pero que en el fondo esto eh, en realidad nos permite salir del tiempo, ¿no? Nos permite salir del tiempo sucesivo. Ejerce esto que un buen lector de Nietzsche, como era Walter Benjamin, esto se suele olvidar, pero Walter Benjamin era muy buen lector de Nietzsche, se llama Jetztzeit, ¿no? Tiempo ahora. Ahora, ¿qué es el tiempo ahora? Bueno, en cierto modo, tú lo decías, lo escribías en tu poema, ¿no? Es una transfiguración. La Ay, noción de transfiguración creo que es, más radical de todas tus charlas es el concepto de sí, transformación. sí, es que es un concepto nietzscheano. Verklärung es un concepto nietzscheano, es un concepto fisteano, es por supuesto un concepto weberiano, pero es un concepto fundamental. Esta Verklärung es aquella iluminación de un instante que convierte a ese instante en una huella de eternidad, ¿no? Que hace que ese instante se trascienda respecto de la sucesión de instantes y se convierta en una huella de eternidad. Esto es, podríamos decir que es una temporalidad en la que se da el eje de verticalidad, ¿no? De una trascendencia que irrumpe
y de horizontalidad, ¿no? Y se quedara marcando ese eje que se cruza, lo dejara marcando para siempre, ¿no? Y constituye en cierto modo, esta irrupción que forja lo que yo llamo sublime psíquico, ¿no? En otros textos y en otras intervenciones. Este momento de fidelidad a ese tiempo que constituye nuestra propia subjetividad, más allá del devenir sucesivo de las representaciones, y que eh, exige estructuras de fidelidad, ¿no? Como tales. Este concepto de Verklegung está muy desplegado por Nietzsche en los finales parágrafos del origen de la tragedia. Benjamin escribe el origen del drama barroco alemán de una manera claramente paródica de Nietzsche, ¿no? El origen de la tragedia. Pero si recuerdas, en ese texto Nietzsche está hablando de el cuadro de Rafael. El cuadro de Rafael que produce la ascensión de Cristo, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en este cuadro está esta verticalidad, ¿no? De la trascendencia y esta horizontalidad de todos los que están contemplándolo, ¿no? Contemplar no es ver, es contemplar ese momento de cruce del tiempo de la trascendencia y el tiempo de la inmanencia, ¿no? Y ahí está la transfiguración. Rafael llama a ese cuadro la transfiguración y naturalmente Nietzsche identifica que ese es el momento más importante en el que el arte europeo se ha acercado al arte de los griegos, porque ahí se da ya la síntesis de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Y en el fondo esto es el Jetzeit, ¿no? Es un tiempo que se detiene, un tiempo esencial, un tiempo en el que nos importaría poco morir, pero que al mismo tiempo debe tener forma, ¿no? De ahí la dimensión de Verklegung, de una iluminación, pero una iluminación fuerte. Fer es siempre un prefijo, ¿no? que identifica esta intensificación y que nos permite ciertamente vivir de otro modo, vivir la vida pura, ¿no? Bueno, profe, no queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer. No, para mí también, espero que os sirva y bueno, espero que en otras circunstancias no esté tan mal, ¿no? Estoy aquí sudando de la fiebre, bueno, pero ha sido un gusto estar con ustedes y espero que volvamos a vernos. Muchísimas gracias. Bienvenido cuando Juárez, lo esperamos por aquí. Genial, será un placer. Gracias. Chao. Chao, Chao. chao. Adiós. Adiós. Adiós.